Bueno, buenas tardes a todos. Primero, como no podía ser de otra manera, quiero agradecerle tanto a Pascual como a Fernando el que hayan contado con mi participación, porque haciendo números el otro día, bueno, tomándonos una cerveza por ahí, tampoco hay que ser muy ocultista. ¿Cuándo empezó esto, Fernando, Pascual? Pues yo creo que fue hace ya 12, pues sí, llevamos ya que como 15, 16 años con esto, contando con él. Y bueno, total, que al final llegué a la conclusión de que yo había participado en las segundas y desde entonces han tenido el valor, yo diría, de invitarme a mí porque yo no voy a aportar mucho más a una charla como la que ha dado Guy esta tarde porque ha sido realmente brillante. Guy, I'm talking about your talk and I'm saying that it's brilliant. Then I'm not going to add any more to your. Okay, well, I need to change my mind now. Agradeceros lo más profundo de mis sentimientos el que me tengáis aquí dando la paliza a estas horas de la tarde, que supongo que tendréis unas ganas de escucharme. Quizás las mismas que tengo yo de hablar a vosotros, porque esta mañana he estado 5 horas andando por Sevilla, con lo cual tengo unas ganas de cenar, irme a la cama estupendas. Bueno, volvemos un poco a la fragmentación del DNA, y vamos a hablar del. El título no es mío, a mí estas cosas no se me ocurren. El enemigo oculto del esperma, eso se le ocurrió a Pascual. Dice, no, no, tú hablas del enemigo oculto del esperma. Yo tendré que hablar sobre el enemigo oculto del esperma. ¿Qué es eso? Las DNAsas es una cosa que últimamente, la verdad es que nos está impresionando bastante. Y bueno, pues como estas cosas siempre hay que empezarlas de alguna manera, pues a mí me gusta siempre hacer frases de estas, del espermatozoide es la única célula que abandona nuestro organismo y debe abandonar el cuerpo con el fin último de la perpetuación de la especie. Son estas cosas que las dices así en serio, yo me relajo un poco y queda siempre bien, ¿no? Y dice, joder, fíjate qué reflexión ha hecho tan profunda, ¿no? Pero es una tontería en esencia, no dice nada que no sepáis. Pero sí que es cierto que si pensáis un poquito en esta andadura, el espermatozoide se va a exponer a una serie de ambientes que realmente ninguna célula de nuestro cuerpo es capaz de abandonarlo, darse unas vueltas por allí y generar vida. Es la única que lo hace. Y estar un rato, digamos, en un ambiente que puede ser muy placentero en ciertos momentos de la reproducción, como es una vagina, pues hombre, como digo, puede ser muy interesante, pero es duro, ¿eh? Para una célula y que esa célula pueda sobrevivir a ese ambiente tan estresante y encima luego genere vida, ¿no? Si lo piensas como concepto de una célula totipotente que va a dejar vida, pues es una idea bastante, digamos, fuerte. El objetivo de la charla es muy sencilla, es entender cómo la actividad de ciertas nucleasas, que estamos llenos de nucleasas por todos los sitios, y una cosa que a mí ah, hace tiempo ya que no diría yo que me molesta, porque a mi edad ya no me molestan demasiadas cosas, pero sí que me sorprende cómo siempre atribuimos al estrés oxidativo toda la culpa del daño en el DNA, ¿no? Siempre es el estrés oxidativo, ¿no? Y Guy decía ahora, ¿no? Y le damos antioxidantes y todo mejora. Digo, pero si es que el estrés oxidativo, hombre, vamos a ver, no voy a decir yo que no sea capaz de producir daño, pero tampoco, en términos de fragmentación, son electrones. O sea, el estrés oxidativo son electrones. Le pegan un zambombazo al DNA y salta una base y aquí para allá, Gloria, no pasa mucho más. Una base, dos, y en el mismo sitio no las va a cortar nunca. Para eso hace falta enzimas. O sea, una enzima, una endonucleasa, es la única herramienta que tiene el organismo para hacer un corte limpio en el DNA. Eso no lo va a hacer nunca el estrés oxidativo. Es decir, cuando hay roturas del ADN de cadena doble y alguien me dice, no, es que se produce por estrés oxidativo. Digo, vamos a ver si el estrés oxidativo es un electrón que incide en una molécula y machaca a una base, igual, a la estructura que sea, da igual. Entonces, digo, es que no puede ser, la fragmentación del DNA tiene que tener una base enzimática muchísimo más clara, ¿no? Entonces fue cuando empezamos a darle vueltas al potencial que tenían las endonucleasas que tenemos en montones de sitios en
degradar ese DNA, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la idea que os quiero transmitir aquí, o sea que realmente puede ser importante. No voy a decir nada acerca de las técnicas, porque yo creo que todos los que habéis hablado aquí habéis comentado las diferentes técnicas que hay. La citometría de flujo, que es la que está arriba, el túnel, que es un marcaje con, digamos, molecular, con enzimas que son capaces de introducir nucleótidos que están marcados con un fluorocromo, que luego brillan, pues los que están rotos y no, la enzima no puede hacer nada. O el ensayo cometa, que es una electroforesis. Entonces, todas esas técnicas están muy bien, ¿no? O sea, nosotros las hemos utilizado en el laboratorio y te miden cuando un señor está bien o cuando un señor está mal. El problema que yo siempre les he visto es que son muy largas y tienes que ser muy bueno en el laboratorio si quieres que sean repetibles. Entonces, en base a esto, nosotros que, verdad es que nunca habíamos trabajado en gametos, hace ya pues la friolera de 20 años, porque la patente además ha terminado, yo creo que, o terminará en breve, en un año por ahí. Se nos ocurrió hacer una tontería de estas que normalmente se te ocurren cuando estás tomando cervezas y son cuando tienes realmente las ideas más lúcidas. Y dijimos, oye, pues si hacemos esto, a ver qué sale, ¿no? Y la cosa era muy sencilla. Decimos, vamos a ver, si hay espermatozoides que tienen el ADN roto y otro que no lo tiene roto, nosotros podremos ser capaces de generar una diferenciación de espermatozoides con ADN roto y no roto, dependiendo de esa cantidad de DNA. Los trataremos con algo, les haremos alguna tontería que los espermatozoides que no tengan el DNA roto se comporten de una forma determinada en cuanto a extracción de DNA, porque están rotos y se podrá extraer, y otros que no estén rotos, pues no lo podremos extraer. Y entonces eso nos tiene que generar una morfología diferente de los espermatozoides. Entonces, en base a eso, terminamos la cerveza, nos fuimos al laboratorio y decimos, oye, vamos a hacer esto y esto y lo demás allá. Lo hicimos y funcionó. Bueno, más de una cerveza nos tuvimos que tomar, pero al final funcionó. Y conseguimos una diferenciación morfológica por medio de la cual, como habéis visto aquí, los espermatozoides que tienen un halo grande, presentan un halo enorme de expresión de la cromatina, son espermatozoides que tienen el ADN normal, porque lo único que has hecho es relajarlo. Mientras que otros no tiene ese halo no aparece. ¿Pero por qué no aparece? Pues no aparece por la simple razón de que lo hemos quitado de en medio. O sea, la solución de extracción que hemos utilizado es tan potente que cuando hay pedacitos de DNA los hacemos desaparecer. Y entonces pues ven espermatozoides que ese halo no existe porque cuando tienen halo es un bucle de DNA que está perfectamente conformado y eso no lo quitas tú así como así. Entonces, en base a esta solemne tontería, pues es una técnica que yo creo que una de las grandes ventajas que tiene es que tú, en este momento, con la nueva evolución que hay de la técnica, puedes saber el resultado de si el señor tiene el DNA fragmentado o no, antes de que tú vayas a fertilizar. Es decir, en una hora tú tienes el eyaculado y dices, pues este señor lo voy a tener que fertilizar con esta muestra, pero tiene una fragmentación del DNA elevada, porque como se ha dicho aquí, una cosa que es muy importante es que la fragmentación del DNA puede variar de un eyaculado a otro. Es decir, a mí me analizan un día y tengo un 40%, probablemente en el otro eyaculado tenga un 35 o un 60% y sea igual de malo. Si soy bueno, pues probablemente también lo sea. Pero hay una zona donde yo no puedo decidir sobre ese eyaculado si soy bueno o si soy malo. Puedo cambiar de grupo. Es decir, no todos los eyaculados responden igual a el valor que yo le asigno de fragmentación del DNA. Bueno, entonces, en base a eso, a lo que iba es que el estrés oxidativo, y en ese momento nuestro grupo y algunos investigadores en este planeta llevamos ya diciendo que vale, que el estrés oxidativo está muy bien y produce daño en el DNA, pero yo creo que está equivocado el concepto, en el sentido de que si el estrés oxidativo produce daño en una célula, lo que va a hacer es que el sistema apoptótico se va a disparar y las enzimas devoran el DNA. Pero yo dudo mucho que el estrés oxidativo per se sea capaz de romper el DNA en los pedazos que se generan. Que no me lo puedo creer.
O sea, es imposible, es totalmente imposible, porque si eso pasa en un espermatozoide, le pasa a una célula de al lado y te mueres a los 2 días, porque sería una cantidad de estrés oxidativo tan enorme que es insoportable. Con lo cual, yo lo que pienso es que muy bien se produce esa excitación, ese fallo, o sea, esa acción del estrés oxidativo. La célula detecta que algo va mal y se suicida, dispara todo lo que es un sistema apoptótico, que son enzimas, cortando el. Claro, si ese espermatozoide al final revienta y esas enzimas se están cortando por ahí y las sueltas al ambiente, pues ¿qué van a hacer? Pues irse a la siguiente célula y meterse y cargarse otro espermatozoide. Entonces empezamos a darle vueltas a la importancia que tiene el estrés oxidativo, y lo mantengo ahí como tal, pero a la actividad DNAsa que tú detectas en el espermatozoide como un potencial efector del daño del DNA. Como también se ha dicho, pues evidentemente muchas de estas cosas producen daño en el DNA, pero vamos, el que yo me beba una cerveza, el alcohol no va a ir a la molécula de DNA y le va a hacer un agujero. No funciona así la cosa, no, no, no es eso. Me puede disparar, me puede inestabilizar el sistema y dispararme sistemas enzimáticos que puedan romper el DNA. Los leucocitos. El leucocito que hace produce estrés oxidativo, pues evidentemente para eso están, y se cargan las bacterias y se puede romper las membranas de los espermatozoides y tal, pero el exceso de estrés oxidativo per se va a producir daño en el DNA, pero no es suficiente como para producir esos niveles de fragmentación tan altos que yo creo que son de naturaleza enzimática. Eh, Evidentemente, cuando hablamos de estrés oxidativo, que a mí también me hace muchísima gracia, pues todo el mundo, no, estrés oxidativo. El estrés oxidativo es una cosa complicadísima. O sea, no es una cuestión de decir, es que tengo superóxido. No, no, el estrés oxidativo tiene muchísimas más cosas. Mucho más peligroso, por ejemplo, el nítrico. El nítrico produce inflamación, todos lo sabéis. Y de hecho, yo me acuerdo cuando daban antiinflamatorios, la gente le daba antiinflamatorios, no sé si lo seguís dando. Gente que tenía fragmentación dice, yo es que le doy antiinflamatorios. Y dice, ¿inflamatorios? ¿Le dan antiinflamatorios? Claro, pero lo estaba haciendo bien. Porque si él sabía o sospechaba que tenía una inflamación por la razón que sea, por ejemplo, la acción del nítrico la iba a bloquear porque iba a bajar la inflamación, ¿no? Entonces, una cosa que luego lo entendí como una cosa buena. Bueno, ya veis que las moléculas que intervienen muchísimas moléculas que son capaces de dar electrones, pero siempre al final que se fastidian las proteínas, los lípidos y el DNA. Es decir, que lo de pensar, hablar del estrés oxidativo, pues hay que saber de lo que estamos hablando. Pero efectivamente el estrés oxidativo produce daño. Aquí tenéis una fotografía en la cual utilizamos detección con el sistema de halos del daño en el DNA, y ves unas células que tienen halos grandes y otras que tienen halos muy pequeñitos, que son las que están fragmentados, las que digo yo que ha desaparecido el halo por arte de magia. Si sobre esas células, lo que produce el estrés oxidativo, una de las cosas es el cambio de las citosinas por 8-citosiguanosina. La 8-ciguanosina es, digamos, el derivado de la guanosina que se ha modificado por efecto del estrés oxidativo. Si actuamos con un anticuerpo anti-8-ciguanosina, pues detectamos niveles de daño que, como veis, coinciden perfectamente, aquí lo veis mejor, con los espermatozoides que están fragmentados. Por lo tanto, yo admito que el DNA se puede ver afectado por estrés oxidativo. No tengo ningún problema en reconocer eso. Ahora, lo que ya me cuesta más es que entender es que la degradación de ese DNA continúe siendo por estrés oxidativo. Yo creo que una vez que pasa eso, hay sistemas enzimáticos que son los que al final eh, concluyen en la rotura del DNA. Vamos a hablar entonces un poco de DNAsas. Mm, Os digo que yo no soy clínico, yo soy básico, soy un científico que me dedico a intentar entender la vida, y entonces bajo esa perspectiva pues os hablo, es decir, esto aplicación clínica en este momento eh, tiene la que tiene. Para mí podríamos empezar, porque ya es una cosa bastante sencilla de estudiar, entonces empezar a hacer estudios sistemáticos acerca
porque ha sido Mónica la que lo ha dicho, no todos los eyaculados tienen la misma capacidad de, de degradar un DNA. Es decir, tú le presentas un DNA nativo a un eyaculado y se lo come o no se lo come. Entonces, digamos, sobre todo para controlar el nivel de daño iatrogénico que tú esperas en ese espermatozoide, sería importante saber si ese eyáculo es capaz de devorar al DNA que le presentas. Si lo presentas, interven sobre él para que rápidamente desaparezca ese efecto. Entonces las DNAsas, ¿qué son? Pues son enzimas que degradan el DNA y no tiene más, y actúan sobre los enlaces fosfodiéster que unen los nucleótidos y entonces rompe esos enlaces y se quedan los nucleótidos libres, ¿no? Y hay, digamos, dos tipos de roturas que puede producir. Hay unas endonucleasas que producen roturas de cadena sencilla, es decir, quitan una base, lo cual ya genera un problema, o rompen dos bases que son, digamos, complementarias y entonces, claro, el problema de esto es que ha roto el DNA. Es decir, si pasáis eso a nivel de cromosoma, es un pedazo de cromosoma que se queda libre, lo cual es, digamos, grave. ¿Dónde se encuentran? Allá donde lo busquéis. En todos los fluidos que tenemos vais a encontrar DNAsas. En las lágrimas encontramos DNAsas porque son enzimas que lo que hacen es intentar, digamos que atacar bacterias, atacar virus. Porque el virus tiene DNA, pues tienes allí una DNAsa, pues es una forma de limpiar aquello de forma rápida. Entonces, están presentes en muchísimos sitios del organismo y, por supuesto, está en los fluidos foliculares. La función que tiene, pues está clarísima, es degradar el DNA, porque el DNA tiene una cosa. O sea, si el DNA se degrada solo por estrés oxidativo, imaginaos que el estrés oxidativo empieza a hacer agujeros. Esa degradación no es una degradación limpia. Entonces, pedazos de DNA no degradados enzimáticamente lo que producen son reacciones inflamatorias, porque aquello es una molécula que produce inflamación. Entonces, las DNAsas están ahí para eso, comérselo y que no se produzcan reacciones de inflamación. Entonces, son tremendamente importantes. Y luego quiero hacer hincapié, porque voy a hablar de ello, del papel que tienen las endonucleasas de restricción. Porque, bueno, nosotros no producimos endonucleasas de restricción, pero las producen las bacterias. Y las bacterias nos infectan y generan endonucleasas de restricción que van a funcionar como una endonucleasa más, cepillándose, si es en el caso del testículo, a las células que tiene. ¿Cuáles son las células que tiene el testículo? El espermatozoide, pues va a actuar sobre ellas, ¿no? Entonces creo que tiene también cierta importancia. Bueno, esta es la típica tabla que es un latazo, eh, pero bueno, la he querido poner porque es un trabajo que hemos publicado de forma, bueno, recientemente, yo creo que ha sido este año, el año pasado, y hicimos un estudio de las distintas nucleasas, endonucleasas que existen a lo largo de la ontogenia del espermatozoide en el testículo. Y bueno, pues hay un montón de ellas, como veis aquí, de nombres de estos rarísimos, pero hay algunas que las he señalado porque son críticas, o sea, son muy importantes. Por ejemplo, la AIF, que actúa solo a nivel de espermatogonias. O sea, está ahí presente y es un grupo de enzimas que están relacionadas con la apoptosis. Y es muy interesante porque estas enzimas producen una mortalidad enorme en las células de las gonias. Las gonias son las células germinales, las células madre. Entonces, esas están rastreadas muy bien para lo que son exceso de mutaciones. Entonces, esas enzimas las van a identificar y causan un montón de muerte celular programada, se las quita de en medio, porque detecta que no están bien. Entonces, es la primera fase de eliminación de mutaciones. Ocurre en las espermatogonias, es donde más. Porque una vez que ya el resto de células entran en la meiosis, digamos, entran más o menos depuradas. Muy interesante la ESPO11. La ESPO11 está muy de moda ahora. Entre la gente que está ahora trabajando en meiosis, enloquecidos con la ESPO11, porque la ESPO11 es la enzima que controla la recombinación.
Sabes que es un proceso muy largo, crítico, porque ahora tienen que mezclar la información de dos cromosomas, los tiene que cortar. Los corta, doble cadena, y los fusiona con los cromosomas homólogos para que se dé la recombinación. Entonces, eso, como no funcione bien, es crítico. Está ahí, está presente. Si no funciona bien y no hace lo que tiene que hacer y la dejas libre, se va a utilizar para otra cosa. Y lo que sabe hacer la Expo 11 es cortar a doble cadena, que es lo que tiene que hacer. Y lo va a hacer. No puedo tocar la pantalla, ¿no? Eh, la topoisomerasa, importantísima, porque es la enzima que va a intervenir en quitarse de en medio las histonas para hacer el recambio por protaminas. Entonces, es una de las que siempre se nombra como una de las enzimas clave para que si esa enzima falla, si falla la topoisomerasa, no se cambian bien las histonas por las protaminas, el espermatozoide queda hecho una birria, queda fatal, pero además no se utiliza bien. Entonces, si no se utiliza bien, se podrá utilizar mal. Quiero decir que si el espermatozoide revienta o se escapa, pues va a actuar haciendo lo mismo. Para ese intercambio hacen falta roturas de cadena sencilla y de cadena doble. O sea, la topoisomerasa es compleja. Y luego en el eyaculado tenemos DNAsas. Esas son DNAsas puras y duras. Donde hay DNA, veo un pedazo de DNA y me lo quito de en medio, porque si no va a haber una reacción inflamatoria por parte del mismo individuo que no la está utilizando o, en el caso de la mujer, si lo deposita en la vagina. Entonces, bueno, veis que hay un montón de endonucleasas que lo único que quiero que entendáis de esta tabla es que en el momento que revienta un espermatozoide, se rompen las membranas, eso ocurre, se pierde la vitalidad del espermatozoide, esas enzimas se van a liberar. Y cuando se liberas una enzima de esas, no es ninguna tontería, o sea, eso hace daño, eso hace daño. No voy a contaros los experimentos que hicimos la primera vez, bueno, lo voy a decir, pero de manera muy sucinta. El primer experimento, cuando nos dimos cuenta que los eyaculados tenían una capacidad de DNAsa enorme, tanto sabes que digo, mira, mejor no tocar un eyaculado porque esto te hace un agujero en el dedo, fue hacerlo porque se nos ocurrió, lo vimos y dijimos, lo tenemos que probar con células somáticas a ver si funciona. Y entonces lo más, digamos, accesible que teníamos eran células bucales, que claro, si lo pensáis, tiene unos componentes allí que era un poco raro publicar aquello, porque para que un señor hace un experimento coincubando semen con células bucales, era difícil de explicar, ¿no? Y entonces lo hicimos y se las comía, pero a lo bestia, o sea, era una cosa increíble. Rápidamente cambiamos el sentido y lo hicimos en leucocitos y lo publicamos. No es que el eyaculado se come los leucocitos, también se come las células bucales, pero era un poco más complicado de ponerlo en el mercado. Uh, entonces, el primer reto que tuvimos, tenemos que desarrollar una metodología que sea sencilla, 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 para ver si aquello funciona o no. Si somos capaces de detectar actividad de NEASA, ¿cuál es la más sencilla? Pues la de toda la vida. Te coges un ADN puro de salmón, te lo compras y lo mezclas eh, con una parte del eyaculado. Lo incubas ahí un ratito, haces una electroforesis y si ves que este DNA, que tenía un alto peso molecular, como veis aquí, le pones una DNAsa, puedes hacer con el eyaculado o con un control con una DNAsa que te compras y te aparece el típico carril de pedazos de DNA, pues la conclusión es que se lo ha comido. Pero hicimos otra cosa un poco más, no más sofisticada, pero bueno, que es mucho más limpia, es mucho, y además mucho más rápida, porque no tienes que aislar ADN, bueno, te puedes comprar el DNA de salmón, pero, y es utilizar un plásmido. Si tú utilizas un plásmido circular, tiene dos historias que son muy potentes a nivel de leer información. El plásmido circular está en una estructura cuando lo tienes, que si está bien, está súper enrollado. La molécula que está allí, como veis aquí, enrolladito. Quiere decir que si tú eso lo corres en electroforesis, se te va a ir muy lejos. Se mueve mucho porque es muy pequeñita,
poca resistencia y se te pone aquí. Ahora bien, si tú actúas con una DNasa que te va a hacer solo saltar una base, o con estrés oxidativo, por ejemplo, pues te salta una base y aquello se relaja. Ese relajamiento que produce la molécula genera una molécula de mayor tamaño y entonces el DNA se mueve mucho menos. Esta bandita de aquí. A ver, uy, me he ido muy lejos, ¿no? Como decía, se te genera esta banda de aquí, se mueve mucho menos. Pero tiene la ventaja también que puedes detectar roturas de cadena doble. El plásmido, como lo construyes tú, pues sabes perfectamente todas las dianas de restricción. Entonces dices, en este caso, por ejemplo, pues imagínate que tú tienes un inserto aquí que pone ATGC, por ejemplo. Entonces coges una endonucleasa de restricción. Necesito agua. Perdona, Pascual. Bueno, sí, 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 dame. Me la puedo beber porque es mi mujer, entonces no está mal visto. Si tú tienes, soluciona el problema. Si tú utilizas una endonucleasa de restricción, te va a generar un corte, clic, lo corta ahí a doble cadena, porque las endonucleasas todas hacen eso, cortan a doble cadena, cortan esto, lo linearizan y entonces se te queda ni súper enrollado, ni circular, se te queda en medio. Entonces, claro, tienes un sistema muy sencillo para evaluar si estás viendo roturas, si el DNA está produciendo roturas de cadena sencilla solo o roturas de cadena doble. Si lo corta todo, cortará una o todas las huecos que pueda hacer. Y entonces siempre tienes este parámetro, con lo cual es muy sencillo. Entonces estamos, digamos, jugando con los dos. Y lo que tenéis es, pues yo creo que esta es la misma fotografía que ha enseñado Mónica. Son diferentes eyaculados con diferentes acciones de la enzima. Aquí lo tenéis más claro. Lo único que he hecho es colorear los diferentes niveles de digestión. En verde no se mueve. El DNA hace electroforesis, pero como no, la enzima, no, la DNasa no debe tener DNasa, pues no se lo come, entonces no se mueve, se queda ahí arriba. ¿Vale? Entonces se ve esto. Luego tienes un nivel medio de digestión o un nivel alto. Por ejemplo, el 6 es que se lo ha comido, o sea, todo el DNA que estaba aquí lo ha roto y lo ha pasado aquí. Este lo mismo y este lo mismo, ¿no? Entonces, unas que tienen mucho, perdón, el rojo, y otras que tienen poco, y como siempre, pues otras que son intermedias. Y estos son los resultados que tú tienes con el plásmido. Este es el supercoil, el muy compactado. Entonces, en el control, pues como veis, el plásmido se mueve muy bien y se queda ahí, no le pasa nada, está enrolladito. Aquí no, aquí ya lo ha cortado. Lo ha cortado, lo ha relajado y entonces ya se mueve menos. Es decir, la DNasa está haciendo cosas. Entonces, pues veis que no todas se comportan igual, cada eyaculado hace lo que puede. Y luego el control, en este caso, utilizamos una endonucleasa de restricción y como veis se queda en la mitad. Este ha cortado un corte limpio, zax, y ya está, no he hecho nada más. Es dependiente del tiempo. Aquí lo tenéis. Esto es con DNA total, como se ve. Y como veis, en este eyaculado, si tú lo incubas en ese eyaculado, el DNA, 5 minutos, 10, 15, 60, pues baja en este sentido. Aquí baja mucho más, es decir, aquí se come muchísimo más, tiene más actividad, ¿no? Y es dependiente del tiempo. A medida que pasa el tiempo, lo digiere más. Lo mismo pasa con el plásmido. Si tú utilizas el plásmido, aquí se ve muy bien. En 5 minutos, aquí tenéis un supercoiled, uno super enrollado, mucho, pero con el tiempo se va linearizando y pasa arriba. Este sube, este baja. O te genera un patrón de estas características. ¿Qué quiere decir? Que aquí está cortando también a doble cadena. ¿Mm? Entonces, digamos, es una lectura bastante limpia. Muy bien, entonces, con esta idea, ¿qué puedo hacer?
Pues yo lo primero que haría, si mi hipótesis es que las DNAsas están en el plasma seminal, es quitarme las de medio. Me quito, centrifugo, me quito las DNAsas y a ver qué pasa. Aquí tenéis la respuesta. En rojo está cómo se muere el DNA con el tiempo, la dinámica de muerte del DNA en ausencia de plasma. En presencia de plasma, mucho más rápida. Hay plasma, lo devora. Y lo devora. Aquí nos empezamos a dar cuenta que es que es casi a las 2 horas. Casi a las 2 horas empieza ya a verse el efecto, ¿no? Esto lo veremos luego un poco más tarde. Pero está claro que el plasma con nuestra hipótesis casaba estupendamente. Este trabajo lo terminamos de escribir, no está publicado todavía, estamos ahora liados con él. Y lo que hicimos es, vamos a ver, el estrés oxidativo, una de las cosas que suele producir es daño en las membranas. Tiene las membranas y directamente el estrés oxidativo exógeno lo que va a hacer es, le va a dar a los lípidos de las membranas y lo va a romper. Entonces, una parte del daño iatrogénico que tú registras cuando estudias el efecto en los espermatozoides en el tiempo, pues aquí tenéis en verde espermatozoides que tienen la membrana bien, un test de vitalidad de estos normales. Entonces, al principio, en el eyaculado, normalmente las membranas están muy bien y se ven verdes. Y el valor que se estima es alrededor del 50, 60%, una cosa así, creo que es el nivel de normalidad. Tiene 60% de espermatozoides verdes con membranas buenas, pues están bien. Pero con el tiempo, como veis, muchos de estos verdes han pasado a ser rojos y te quedan ya menos verdes. Es decir, las membranas se han destruido. Y con el DNA pasa lo mismo. Tú lo miras al principio, tienen muchos halos grandes, pero luego ya te aparecen muchos pequeños. La pregunta que nos hacíamos es, ¿quién muere antes? ¿Las membranas o el DNA? Es importante porque el daño puede ser endógeno, exógeno, en fin, la cosa se complica. Pero lo más sensato es decir, si se rompen las membranas, imaginaros, ya no sobre el DNA, un acrosoma. El acrosoma tiene 30 y tantas enzimas que se come, las proteínas, los lípidos, los azúcares, no creo, pero bueno, tiene enzimas para degradar todo, todo. Entonces eso revienta con el tiempo, ¿y qué va a hacer? ¿Estarse por ahí? No, no, se va a cargarse al de al lado. Lógico, las enzimas están hechas para eso, para actuar. Y además no son fáciles de quitártelas de en medio. Entonces dijimos, bueno, si se fastidia algo, primero se van a fastidiar las membranas y luego todas las DNAsas que haya por ahí van a penetrar y se van a cargar al DNA, porque tienen cómo penetrar. Entonces lo que hicimos fue un estudio dinámico y aquí lo tenéis. Lo que ocurre, esto es la tasa de cambio, la velocidad de muerte de las membranas con respecto a la velocidad de muerte del DNA. ¿Y qué es lo que sale? Pues que primero se rompen las membranas, las membranas sufren a mayor velocidad. Una vez que ha sufrido la membrana, entonces las enzimas se deben meter en medio, el estrés oxidativo si queréis, y terminan el trabajo con el DNA y lo devoran, que es lo que veis aquí. Pero primero se fastidian las membranas y luego una vez que están las membranas, entran los... Por eso la velocidad, digamos, es más rápida en el caso de las membranas que en el caso de la fragmentación. Hay un desfase. Bueno, cuando superpones las dinámicas de fragmentación de los dos casos, ves que esto más o menos te da el cruce a las 4 horas. A las 4 horas quiere decir que los niveles de fragmentación que suben están ya en niveles, esto es un 30%. Pues a las 4 horas, en muchos casos, esto depende del individuo, están ya mal. Y en el caso de la, de la membrana, lo mismo, si tienen que estar al 60%, pues en 4 horas están más o menos. Pero si os fijáis aquí en esta, porque cuando hacen medias siempre pasa lo mismo. Ah, está ahí. Si os fijáis, a las 2 horas, a las 2 horas, estos valores, este está más alto, claro, porque es la viabilidad, es más rápido, como os he dicho, y aquí ya ves ese efecto.
Es decir, que a mí no me sorprendería que este efecto de las enzimas son rapidísimas actuando, aquí te veo, aquí te mato, no sé, no se lo piensa dos veces. Entonces, este efecto probablemente esté en la franja de 2 horas a 4 horas. Ya digo que depende del individuo. Hay individuos que tanto la pérdida de calidad de membranas como del DNA, pues varía. Pues este es un poco el asunto. Y ahora os voy a contar otra historia que está perfectamente relacionada con esto, pero que en humanos es más complicado de analizar, porque si yo le pido a Pascual, oye, a ver si encuentras un paciente que tenga una infección, y es difícil. Se lo pido aquí en público, tanto a Pascual como a Fernando, porque son estudios que en un futuro puede tener mucha importancia ver cómo las endonucleasas de restricción, como endonucleasas que son capaces de modular la calidad del DNA que tienen los, los espermatozoides. ¿Y por qué os cuento esa historia? Porque hace mucho tiempo nosotros publicamos que la clamidia, la infección de clamidia en humanos, eh, producía muchísima fragmentación del DNA, cosa que no se sabía, no lo sabíamos ni nosotros. Lo publicamos como no teníamos ni idea de reproducción en aquellos años. Digo, ah, mira, esto qué divertido, fíjate, la clamidia produce daño y tal. Y entonces lo presentamos en el Congreso de Reproducción de Estados Unidos, y nos llamaron de televisión. Entonces allí en televisión, dos imbéciles de españoles defendiendo que las clamidias, porque no se sabía qué tal. Bueno, total, que publicamos eso de las clamidias, que producían fragmentación en el ADN de los portadores de clamidias, que eran asintomáticos encima, pues al varón normalmente no le suele afectar muchísimo. Pero si lo miras con cariño, fragmentación, tienen niveles más altos. Entonces rápidamente nos llamaron de Australia y nos dijeron, oye, que tenemos un problema con las clamidias, ¿por qué no miráis los koalas que están llenos de clamidias también, a ver qué le pasa? Y entonces, bueno, pues estuvimos trabajando, bueno, y seguimos trabajando con los koalas. Y aquí tenéis células del epitelio de un eyáculo, y esta es una célula también del epitelio llena de clamidias. Estos son clamidias, la clamidia es una bacteria endosimbionte. Entonces, claro, cuando vimos esto dijimos, pues, ¿qué va a pasar si no hace falta ni contar? O sea, se va a cargar todo el DNA, que es lo que pasaba. O sea, los bichos, los koalas que eran clamidia negativos, bueno, y bueno, ¿qué hago, Pascual? Los koalas que no estaban infectados por clamidias, pues los niveles de fragmentación eran bajitos. Los que tenían infección por clamidias eran muy altos. Es un problema muy grande, porque la clamidia en humanos, cuando lo encontramos en humanos fue en México, y entonces fue sencillo, porque allí las reglas son, le decía al médico, pero es que le damos antibióticos. Digo, pero puede subir la dosis. Y decía, sí, sí, le podemos dar más, como son mexicanos, debe dar lo mismo. Y entonces le subieron la dosis. Esto lo aguantan todo, aguantan el tequila, pues aguantarán también el... Total, que incrementaron la dosis de antibiótico y se corrigieron muchos de los casos, pero con la dosis de antibiótico que le daban no éramos capaces de eliminar, porque es complicado eliminar una bacteria endosimbionte. Entonces, en koala, el problema que tienen es que no toman tequila, con lo cual están menos adaptados al nivel de estrés este fuerte. Y si tú le pones antibióticos, te cargas todas las bacterias intestinales. Y estos solo comen los miserables brotes de los eucaliptus. Y eso tiene un rendimiento energético bajísimo, con lo cual lo que hace es que los matas de hambre. Entonces es dificilísimo, o sea, porque no sabes qué hacer. Subo los antibióticos, el bicho, por mucho que coma, no han intentado hacer alimentos sintéticos, tal, nada, no funciona. Entonces ahora parece que tienen una vacuna que es prometedora. Pero nosotros de fragmentación no pudimos hacer mucho, porque es que es lo que es. Y de verdad que es terrible. O sea, se lo comentaba el otro día a Fernando en Brisbane, que es
bueno, aparte de una ciudad ahí grande, tampoco es tan grande, porque allí grande, grande es el continente, pero poco más. Tienen 7 hospitales dando la vuelta para el cuidado de los koalas. Y entonces todos los koalas los llevan allí, los intentan, pues, los tratan como mejor pueden porque es que se va a extinguir la especie, como siga así, porque además se ha extendido ya por todo el sur y la clamidia no es fácil de acabar con ella. Eh, Trabajando con toros, nos dimos cuenta de una cosa que tiene también mucho interés en relación con esto de la acción de las nucleasas. Y es que tú utilizas pajuelas, dosis seminales que te las compras, comerciales, de las que ellos compran, venden para inseminar vacas. Y yo no sé por qué, pero hay unos toros que siempre están, lo sé perfectamente, están infectadas las pajuelas, porque ellos cuando recogen semen limpian muy bien todo, el área, el prepucio, todo muy limpio, todo muy higiénico, pero las bacterias, porque le pongas un poco de detergente, no. Entonces tú te das cuenta que por la razón que sea hay lotes de toros cuando han, digamos, hecho esas dosis seminales. Como a nosotros nos gusta mucho hacer dinámica, pues tú con esa dosis vas, boom, se la pones a la vaca y ya está, se quedará preñada la vaca o no. Pero cuando te dedicas en el laboratorio a hacer incubaciones a lo largo del tiempo, las bacterias crecen. Entonces hay casos como este, donde tú lo dejas allí, la pajuela tal, sellada, y no crece nada dentro. Pero hay otras, como estas, que a tiempo cero es descongelas y miras, ya ves, estos pintitas que son bacterias. Esta, mira, esta se está dividiendo, esta se está dividiendo. Si lo vas dejando, al final la fragmentación va aumentando y al final es que desaparecen los halos porque se los ha comido. O sea, todas las endonucleasas de restricción que están soltando este montón de bacterias se están comiendo el DNA. Han desaparecido los halos. No hay, no hay halos más. Es como os decía antes, en el caso de los... entonces, tú lo estudias con el tiempo y ves que al principio tienen poquitas, la fragmentación sube y va subiendo y en todos los toros pasa exactamente igual. Si no hay infección, no pasa nada. Tú dejas ahí la fragmentación y además el toro aguanta el semen, te puede aguantar hasta 30 días y ser capaz de fertilizar es brutal. Y ya con este último ejemplo acabo porque retomo otra vez el tema de las clamidias. Esto fue un caso muy singular. Nos llaman un día, oye Jaime, que tenemos un toro aquí buenísimo, chuletón de Ávila, ya conoces tú esto, porque a mí me gusta comer mucho. Y entonces... eh, un semental estupendo. Desde hace 2 o 3 semanas es que no preña nada. Y entonces, ¿será eso que dices tú de la fragmentación y tal? Digo, no, mándame unas pajuelas y lo miro. Entonces lo miramos, había subido la fragmentación, pero encontramos células que fuimos capaces de reconocer porque habíamos trabajado con ellas, con los koalas, que estaban llenas de bacterias. Esto es igual que la célula que habéis visto. Probablemente era una clamidia, no lo sé porque no me dio tiempo a estudiar. Le dije, oye, que el toro le pasa esto, tiene aquí que esto es una infección de una bacteria endosimbionte que probablemente sea clamidia. Total, que se lo dijimos, pasó un mes, pasó 2 meses, y digo, oye, ¿qué pasó con el toro? Dice, dale antibióticos. Yo, pero darle antibióticos, si al mexicano le duplicamos la dosis o le triplicamos a esta le tienes que meter litros, porque claro, son bichos que pesan 1.200 kilos. Y 1.200 kilos le tienes que inyectar antibiótico para cargarte una clamidia, si fuera clamidia. Total, que lo llamo, y oye, ¿qué pasa con el toro? ¿Cómo va? Dice, no sé, no lo cargamos. Digo, pero ¿cómo? Dice, hombre, si tiene una infección bacteriana. Digo, pero bueno, pero si es que lo que yo vi es que, bueno, que había células infectadas, pero le podíais haber hecho un análisis. Dice, sí, lo vamos a tener ahí aislado, que nos infecta a otras vacas y nos cierre la granja, porque estos son así, o sea, funciona así. Y entonces no se lo cargaron y no pudimos hacer nada más con el toro. Pero bueno, es un ejemplo, tenía el DNA fragmentadísimo, claro, porque las enzimas estas pues liberan, no solo se cargan estas células, sino que se liberan y entonces ataca también a los espermatozoides.
Eh, Esta la habéis visto ya, la ha puesto Mónica, que es el efecto del fluido folicular, que yo creo que es muy interesante. Por eso quiero repetir un poco la idea, no porque Mónica lo haya dicho mal, que lo ha dicho perfectamente, sino porque creo que tiene importancia. Y a lo mejor funciona también con las nucleasas de restricción, porque la dependencia del calcio, como ha dicho ella, y del magnesio es la misma. Entonces, el fluido folicular, combinado con el semen, puede bloquear la acción de las DNAsas, lo cual, digamos, tiene un potencial por lo menos de explotación en determinados casos importante, no solo en las infecciones, sino en la utilización normal. Tú ves que un semen tiene un nivel de actividad DNAsa, pues en vez de meterle liquidillos tal, pues le metes un poco del fluido de la señora, que no es pecado por ahora, y entonces, pues ese es el efecto que vas a tener. Con lo cual, ya con esto acabo. Eh, Mensaje de cierto interés, tampoco quiero yo darle mucho empaque a esto. Durante la ontogenia del espermatozoide y en el eyaculado final, somos capaces de detectar, creo que está bastante claro, enzimas que actúan como endonucleasas. Para mí ese es un punto que es importante, pues algo que tenemos que empezar a asimilar, no es un concepto que circule por ahí. Entonces, estas enzimas tienen la capacidad de fragmentar el DNA del espermatozoide. Y por otra parte, en presencia de infecciones bacterianas, se genera otro nivel de producción de endonucleasas, que son las de restricción, que la generan las bacterias. Estas enzimas también tienen capacidad de degradar el DNA. Por lo tanto, en ambos casos, la fertilidad del varón queda comprometida por el efecto directo en la calidad del DNA, como hemos visto aquí, lo habéis dicho todos. O sea, si el DNA está mal, pues evidentemente la capacidad de fertilización que tiene o de éxito reproductivo va a ser menor. Entonces, esa es una de las cosas. Y la otra es que contra esto podemos actuar, es decir, la eliminación inmediata del plasma seminal tras la eyaculación mitiga el daño iatrogénico que sufrirá el gameto, dado que baja, porque las quitan de en medio, las endonucleasas de restricción presentes en el plasma, y que los fluidos foliculares, combinados con el eyaculado, eliminan también estas endonucleasas. Entonces, la conclusión final es que, bueno, no estamos a salvo, pero nos podemos defender del enemigo oculto del esperma, que es por donde hemos empezado. Y poco más, ya no os cuento nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Es un placer haber estado con vosotros.